Muy buenas tardes, gracia y paz para sus vidas, mis amados hermanos. Estoy muy regocijada, contenta de estar una vez más el día de hoy aquí llevándole y transmitiéndole una vez más el mensaje en vivo. Esta tarde, hoy día, pues, enero 23. El tiempo pasa rápido, pero lo más importante de todo, hermano, es que nosotros podamos regocijarnos en el Dios de nuestra salvación, que podamos nosotros estar seguros de que sin Él no podemos hacer nada, porque dependemos de Él. Por eso hoy día, que es 23 de enero, le doy gracias al Señor porque hasta aquí nos ha traído el Señor, hasta aquí el Señor nos ha permitido nosotros poder llevar el Evangelio, la palabra de Dios, compartir del amor de Dios a otros que viven sin fe y sin esperanza. Les saluda esta tarde su servidora Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami, aquí de la ciudad de Hialeah. Nosotros estamos dando nuestros servicios online, todavía no estamos presencialmente, pero estamos regocijados porque nosotros seguimos extendiendo nuestras estacas. No, como dice, no hay nada que nos separe del amor del Señor, no hay nada que nos impida que nosotros reconozcamos que nosotros somos, Él es la vid y nosotros los pámpanos, y que separados de Él no podemos hacer nada. Esperamos porque los hermanos empiecen a unirse a esta transmisión en vivo, y yo les saludo a todos y cada uno, les doy gracias a Dios por permitirme poder ser un canal de bendición, que Él me use y que sigamos aquí nosotros unidos como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, preocupándonos los unos por los otros. El día de hoy tengo un mensaje precioso y lo titulé, como dice el 1 de Pedro 3:8, pero lo titulé Sed todos de un mismo sentir. Que todos estemos en este año 2022 en ese mismo sentir de crecimiento en la palabra, de crecer en la gracia de Dios, reconocerlo en todos en nuestros caminos, para que así nuestros pies no tropiecen y podamos ir de victoria en victoria. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias infinitamente, Señor, por este día maravilloso que nos has permitido, Señor, vivir, y también por cada hermano en Cristo que se está uniendo a esta transmisión, por cada hermano en la congregación, por aquellos familiares que aún, Señor, no han tenido la oportunidad de poder, Señor Padre Celestial, experimentar, de vivir como hijos tuyos, como de pertenecer a tu familia, Padre Santo. Presentamos cada familiar, te presento cada familiar que todavía no ha recibido en su corazón y ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Te pedimos por cada país, por cada persona que está en eminencia, Señor, dale la sabiduría. Te presentamos aquí este país, Estados Unidos, Señor, todos los gobernantes, todos los que están en eminencia, los que tú los has puesto y has permitido que estén en esos lugares, Señor. Dale la sabiduría, pero sobre todas las cosas, Padre amado, Señor, que ellos te busquen en espíritu y en verdad, Señor. Ayuda, Señor, a cada hermano en Cristo, Señor, a que cada día tenga hambre y deseo de buscarte, Señor Padre Celestial, para que puedas experimentar tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu favor cada día. Gracias, Padre Santo, porque me usas, Señor, hasta tu sierva. Alinea mi mente a tu mente y dame de nuevo de palabra, para que así yo pueda transmitir tu mensaje, Señor, de acuerdo a tu voluntad y no a la mía. Que cada palabra que salga sea para edificación de la iglesia amada de Cristo. Bueno, mis hermanos, esta tarde tenemos un mensaje precioso, y este mensaje lo titulé, como yo les dije, sed todos de un mismo sentir. Y quiero leer Hechos capítulo 6 del 1 al 7. En el libro de Hechos, que está después de los primeros libros del Nuevo Testamento, después de los primeros 4 libros, el libro de Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 6, dice así, mis amados. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos.
en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir en la mesa. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de Esteban, de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón y Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales se presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Entonces estamos viendo aquí que un número de discípulos de la congregación surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque habían desatendido las necesidades de las viudas. Entonces estamos viendo aquí, amados, que en ese tiempo la cultura griega, que usualmente no hablaban el arameo, el idioma que se hablaba era el de en Israel. Los judíos nativos, aunque los helenistas también eran judíos, los nativos los discriminaban. O sea, los judíos nativos discriminaban a los judíos, como dice aquí, a los judíos helenistas. Entonces por eso hubo una queja, porque ellos se descuidaran de las viudas y estaban pidiendo pues que a los discípulos de la congregación que se encargaran para distribuir esto. Pero ellos muy sabiamente escogieron hombres llenos del Espíritu Santo para que llevaran y cubrieran las necesidades de los hermanos. ¿Qué nos está hablando aquí la palabra? Que nosotros como creyentes, amados, debemos responder a las necesidades de la gente necesitada, pero con actos de compasión, no con actos de que yo puedo, de que yo soy el más bueno, no, actos de compasión, de esa compasión que Jesucristo nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra, la compasión por el prójimo. Por eso dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Y en 1 de Pedro, capítulo 3, 8, tenemos este mensaje que dice así, de acuerdo a la palabra, el texto bíblico, que dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Nosotros tenemos que considerar, amados, el mandato bíblico de servir a otros y proponernos a responder a estas necesidades con amor y con compasión, diligentemente. El crecimiento en una congregación o el crecimiento en una comunidad, como lo estamos viendo en estos tiempos de pandemia, ustedes han visto que se están recogiendo alimentos, se está llevando, mucha gente ha perdido trabajo y todo el mundo en la comunidad se ha unido para de una o de otra manera poder ayudar a las necesidades de otras personas. Por eso el crecimiento, ya sea en la iglesia, ya en la congregación o ya sea en la comunidad, trae problemas. Y en este caso, el crecimiento trajo problemas a la iglesia primitiva. Y en ese tiempo, ahora tampoco no hay excepción, también lo es. El avivamiento que trae las multitudes, hermanos, también puede producir crisis que tarde o temprano tendrán que tratarse con sabiduría. Uno de los problemas mayores que tiene y que enfrenta cualquier sociedad, amado, es la tensión que resulta cuando personas de diferentes culturas se juntan
¿Por qué? Porque cada cultura ve y tiene diferentes necesidades. Y a pesar de que los primeros cristianos estaban convertidos, igual que usted y yo hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, todavía traían a la iglesia sus diversas características culturales. Entonces no estaban en ese mismo sentir. Por eso el título del mensaje lo puse Sed todos de un mismo sentir. A veces estamos unidos, pero no estamos en unidad. Quiere decir, podemos estar unidos, pero no tenemos ese mismo sentir de unidad. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, y eso es lo que hoy por hoy pasa en diferentes congregaciones, en la comunidad, a veces en la familia. Tal combinación de personas con diferentes costumbres y diferentes razas pueden causar, amados, problemas aún cuando sean cristianos. Los apóstoles, que eran los líderes de la iglesia, hoy por hoy el líder de la iglesia es el pastor, los ministros, los diáconos. Bueno, pronto en ese tiempo los apóstoles se dieron cuenta como líderes que había una inminente crisis, porque llegaron a sus oídos las quejas, porque estaban llenos del Espíritu Santo y trataban con problemas a medida que el Espíritu Santo les daba la sabiduría. Entonces, ¿cómo ellos respondieron a las necesidades? En el capítulo 5 de Hechos, amados, nosotros vemos en el capítulo 5 de Hechos, nos dice, encierra con la escena en que los creyentes ven predicando a Cristo diariamente, a pesar de que los apóstoles son encarcelados y castigados en otra ola de persecución. Quiere decir que ellos no pararon de ir predicando la palabra, ir predicando a Cristo. No importa la circunstancia que estemos viviendo, nosotros no podemos dejar de hablar de Cristo. No dejamos de hablar de Dios, de su palabra a otros. No importa la persecución que pueda tener la iglesia, usted tiene que seguir como iglesia amada, porque usted es la iglesia de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, una de las necesidades que tiene el ser humano es poder escuchar la palabra. Aquellos que viven sin fe y esperanza, poder entender y que la palabra le hable a su mente y a su corazón, que no están solos, que tienen un Dios amoroso, un Dios misericordioso que está atento a todas sus necesidades. No sabemos cuánto tiempo pasó entre Hechos en el capítulo 5, versículo 42, cuando dice: y todos los días en el templo y en la casa de Dios no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como Cristo. Pero el 6.1 dice: pero también aquellos días, al multiplicarse el número de discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los nativos, porque las viudas de los helenistas, estaban desatendidas en la distribución de los alimentos. Vemos una iglesia creciendo, llena de gozo, pero había una grande necesidad. Se estaban despreocupando de las necesidades. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto que a veces, por eso la palabra dice que primero tenemos que suplir las necesidades de nuestros hermanos de la fe? Con esto no le estoy diciendo que no suplan las necesidades de su familia, pero primeramente los hermanos de la fe. Si usted ve que un hermano tiene una necesidad, no le diga voy a orar. Si usted sabe que tiene necesidad de un dinero para poner gasolina, no va a decir que va a orar. Ayúdelo. Por eso que usted ha sido bendecido para bendecir, amado. La iglesia de ese tiempo no solo había experimentado problemas con los de afuera, amados, sino también con los de adentro de la iglesia. Entre otras cosas, los miembros murmuraban entre sí, amados. Habían llegado a la iglesia muchas personas de diferentes culturas y tan rápido
que el problema causante de la discordia era inevitable, porque se sentía desatendido, estaba desatendiendo las necesidades de sus viudas. ¿Por qué, amados, les pregunto a ustedes, por qué es que la presencia de viudas en la iglesia presentó una situación tan delicada en esa época? Vamos a entrar en el detalle. La sociedad durante la época de la iglesia primitiva era totalmente diferente al mundo actual, amados. No existían oportunidades de una carrera para las viudas. Entonces tenían que depender ¿de qué? De sus familiares para el sustento. Y si no tenían familia, la responsabilidad recaía sobre la congregación, sobre la iglesia. Por esa razón, habían tantas quejas de parte de los helenitas, de los judíos helenitas en contra de los judíos nativos. Porque si la viuda no tenía familiar, tenía la responsabilidad de la iglesia de suplir sus necesidades. El deber de la iglesia respecto a esta responsabilidad fue expuesta en el debate en Hechos 6 por los creyentes griegos, que pensaron que los creyentes hebreos, amados, no estaban distribuyendo de igual manera a todos, de acuerdo a sus necesidades. Los creyentes llamados griegos, que eran los helenitas, en el versículo 1, que decían que los judíos que habían nacido fuera de Palestina y hablaban griego, además de haber adoptado el idioma griego, ellos también habían adoptado mucha de la cultura, amados, de los países donde habían vivido. Los llamados hebreos habían nacido en Palestina y hablaban hebreo o arameo. Ellos habían guardado las costumbres judías y de ahí que había una cierta tensión, amados, cultural entre los dos grupos, aunque ambos eran judíos. Los hebreos dominaban la iglesia y justificados o no en sus acciones en ese tiempo, los helenitas sentían que las viudas de ellos, de su grupo, no recibían el mismo trato en la distribución diaria de la comida, como dice la palabra. Y esto era una situación que no se iba a terminar pronto. Entonces los 12 apóstoles tenían que buscar y enfrentar la situación, pero tenían que buscar una solución sabia. Ellos sabían que tenían que encontrar una mejor solución, amados, para la distribución de comida. Una manera que fuera más justa para todos. Entonces los 12 apóstoles, ¿qué hicieron? Ellos primero llegaron a la conclusión de que no podían cumplir con la tarea y continuar efectivamente el liderazgo. Entonces tenían que llamar y escoger a personas para que sirvieran en las mesas, pero también había que seguir ministrando la palabra a la iglesia de Cristo. La única solución en ese momento lógica era encontrar a otros que fueran aptos para vigilar, a personas con amor, llenos del Espíritu y con la sabiduría, para que puedan distribuir las comidas o las diferentes artículos que se daban en ese tiempo para suplir las necesidades. Indudablemente, amados, el Espíritu Santo dio a los líderes de la iglesia una palabra de sabiduría para llegar a una solución. ¿Y qué nos muestra hoy este ejemplo? Que usted y yo, cuando estamos en liderazgo, no es que usted va a coger la primera decisión por emoción o porque me gusta esta persona, porque la ve más capacitada. Tenemos que ir hasta los pies de Cristo y pedirle a través de su Espíritu Santo que nos ayude y que nos dé la sabiduría para llegar a la solución correcta. El plan protegía la autoridad de los apóstoles en ese tiempo, así como los derechos de la congregación. Hoy por hoy tenemos que buscar esa misma solución. Para que los apóstoles no tuvieran que elegir a hombres, pidieron a la gente que ellos hicieran la elección. Y sin embargo,
tenían que cumplir esta gente que ellos, el pueblo había, la iglesia o la congregación había, los hermanos de la iglesia en la congregación habían escogido. Estas personas tenían que llenar requisitos. Y los requisitos espirituales eran los más importantes. Por eso, hermanos, es importante que usted, si está al frente, pastor, líder de una congregación, usted, para poner a alguien, usted tiene que ver que estas personas llenen los requisitos importantes, los requisitos espirituales, amados. ¿Eran todos, yo les pregunto a ustedes, eran todos los requisitos para estos administradores los mismos que se debe considerar hoy cuando se eligen a líderes en la iglesia? Claro que sí. ¿Qué criterio mejor que el mencionado aquí para elegir a los líderes de cualquier época, amados? Su conducta pasada debe ser impecable. Debe tener una reputación impecable y honrada. También que era necesario que estos hombres en ese tiempo fueran llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo y fueran reconocidos por tener la clase de sabiduría que el Espíritu imparte. Y la única manera de que usted sea lleno del Espíritu Santo, cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y único Salvador, usted es sellado con el Espíritu Santo. Pero usted esa llenura la va haciendo a medida de esa relación que usted tenga con Dios, de ese oír de la palabra, de ese andar de acuerdo a la palabra, de que su voluntad se quebrante ante la cruz del Calvario y que sea la voluntad de Cristo la que reine en usted. Para que así Dios, a través de su Espíritu Santo, le llene de toda la sabiduría y usted pueda tener la mejor decisión o la mejor solución para la mejor capacitarse para que usted pueda tener la mejor decisión en cualquier área, sea de liderazgo, sea como padre, sea como madre, sea un consejo que tiene que darle a alguien. Siendo que los apóstoles amados en ese tiempo y ahora los ministros, los pastores, eran líderes llamados por Dios, tenían que aprobar la selección de estos 7 hombres amados. Después que estos fueron escogidos, los apóstoles podrían predicar de lleno en la oración, podían seguir de lleno en la oración y en la predicación de la palabra. Por eso es importante que dentro de una congregación el pastor dé y delegue ciertas funciones a personas que llenen los requisitos de acuerdo a la palabra. Tal arreglo en ese tiempo aseguraba la continua salud espiritual de la iglesia, pero también aseguraba la solución para un problema que estaba causando desunión dentro de la misma congregación. En el versículo 5, amados, leemos que toda la multitud aprobó el plan de los apóstoles que habían sido inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La unidad sustituyó la fricción. ¿Por qué? La unidad quiere decir que usted está en ese mismo sentir. No es la unión. Podemos estar juntos, pero no en unidad. La distribución justa de la comida para las viudas se llevaría a cabo sin una interrupción, pero justamente de acuerdo al liderazgo que le habían dado los apóstoles a estas 7 personas que habían ellos escogido. Los hombres comentaristas al escribir sobre este pasaje señalan que los 7 hombres elegidos tenían nombres griegos, indicando que eran del grupo que habían hecho una acusación contra la falta de justicia en la distribución de los alimentos. La elección de estos se aseguró que las viudas griegas serían tratadas justamente. Una vez que la congregación hubo hecho la selección, los apóstoles impusieron las manos sobre estos 7 personas que ellos habían escogido. En este pasaje, amados, quiero que veamos cómo los apóstoles veían la misión de la iglesia. El ministerio espiritual tenía la prioridad más alta, el predicar la palabra, el instruir a la iglesia,
en discipular a la iglesia era la prioridad y debe ser la prioridad de un pastor. No es no otras cosas que son adornos o que usted puede delegar a otras personas. La prioridad de un ministro, de un pastor, es predicar la palabra. Pero también reconocían que no se puede dejar pasar por alto las necesidades materiales del pueblo. Entonces, dirigidos por el Espíritu Santo, hicieron un lugar en los ministerios de la iglesia para que se suplieran las necesidades. Y eso es lo que hoy por hoy cada congregación tiene que llevar este ejemplo para que el cuerpo esté completo, para que todos los hermanos sean usados, que los dones que el Señor les da a cada uno sean usados para beneficio de la iglesia, amados. Los resultados espirituales se vieron, amados, y se van a ver hoy por hoy inmediatamente, si se hace de acuerdo a la palabra. Al disolverse la tensión en la iglesia, hay la libertad del espíritu y el avivamiento continuo. Multitudes de almas entonces fueron salvas, incluyendo un gran número de sacerdotes. La palabra en Santiago, capítulo 1, 27, vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, nos dice así, amados: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, no es la religión, es lo que nos dice la palabra, porque usted y yo no vivimos por religión, sino por una relación con el Padre a través de su palabra. Tiene que haber en nosotros la compasión y el amor, por eso es tener el mismo sentir. Y dice aquí que es un mandato: visitar a los huérfanos y a las viudas, suplirse sus necesidades y sus aflicciones, y guardarnos, ser testimonio vivo de Cristo. Los cristianos no usan la palabra religión con mucha frecuencia, amado, simplemente porque hay tanto en ella que no es genuino. Entonces, en nuestra época, religión no es siempre sinónimo de salvación. Salvación significa que usted recibió a Jesucristo como Señor y único Salvador. La salvación, una vez que usted la recibe, su crecimiento espiritual va a ser en medida de que usted tenga hambre, deseo, buscar, escudriñar la palabra y tener una relación íntima con el Señor. Hay muchas personas que son consideradas religiosas, pero no son nacidas de nuevo, hermano. Porque las personas religiosas, la religión, ¿qué hace? La religión te esclaviza. La religión es todo: yo no puedo, yo sí quiero, o esto hago porque esto, o no, hermano. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, que nosotros nos gocemos de la libertad de vivir en Cristo Jesús a través de la presencia y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador personal. En este versículo que acabo de leer, sin embargo, Santiago describió la clase de religión que Dios acepta, amados. No estaba tratando de dar una definición completa de lo que es religión, pero recalca dos características importantes y esenciales que la hacen germinar. Pura. Usted tiene que tener una religión, una relación pura. Por eso dice que al Señor hay que amarlo con espíritu y en verdad. Que Él busca a los adoradores que le alaben, que le busquen en espíritu y en verdad, amado. De verdad, de corazón, sinceramente. Y en este caso, aquí en el libro de Santiago, se refiere a la santidad interior, y a la otra también se refiere a la generosidad exterior. Pero ¿de dónde nace la santidad interior? De
buscar y escudriñar en la palabra. A la medida que usted crece en el conocimiento de la palabra, el Señor a través de su Espíritu Santo le va a dar la sabiduría, y esos frutos del Espíritu van a florecer, van a salir de usted, y ahí es cuando usted va a tener la generosidad exterior, va a tener amor para los demás, la compasión. Usted va a tener ese mismo sentir, así como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amado, ¿qué quiso decir Santiago al llamar a los creyentes a estar sin mancha en el mundo? Déjeme explicarle. Su afirmación es consistente con toda la enseñanza de las Escrituras. Que el pueblo de Dios debe estar separado del mundo. Sí, la palabra nos dice que usted y yo tenemos que estar separados del mundo. Nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, dice la palabra. En este caso, mundo significa el sistema del mundo organizado. ¿Por qué? Por el enemigo de nuestras almas. Para resistir al gobierno de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que estamos firmes. Por eso hay que pedirle al Señor que nos permita estar firmes y no caer. Porque puede venir a usted y a mí una tentación que sin darnos cuenta nos puede separar no que perdemos la salvación, no. Nos puede separar y sacarnos de la sombrilla, de esa bendición y esa protección de Dios, y sin darnos cuenta caemos en la tentación. Debemos guardarnos de que las manchas de este sistema impío no se vean en nosotros, amados. Que lo que el mundo hace no vea que nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos que ser el reflejo e imitar a Cristo, no imitar al mundo. Que para el mundo lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, allá ellos. Pero yo vivo conforme a la palabra. Usted tiene que ser y pedirle al Espíritu Santo que le ayude y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder vivir conforme a su palabra, que nos permita poder ser lumbrera para otros, que seamos luz de esta tierra, que seamos sal de la tierra. Junto con esta separación interna debe haber una manifestación externa de nuestra religión, de nuestro andar, de nuestra manera de vivir, y ahí es cuando se manifiesta la preocupación por los otros. Santiago, amados, si usted lee el libro de Santiago, Santiago ve que era un hombre práctico que insistía que la verdadera fe debía manifestarse en hechos visibles. Él incluyó específicamente cuidar a los huérfanos y a las viudas, amados. No limitemos nuestros cuidados a ellos. Sin embargo, en la antigüedad, ellos representaban ¿a qué? A los indefensos y a los desamparados, sin que alguien los amara y los protegiera. Estas personas se encontrarían a la merced de todos. Siempre ha habido gente que busca explotar y aprovecharse de ellos, de los huérfanos, de las viudas. De ahí que la ley de Moisés tenía muchas instrucciones acerca de cuidar a los huérfanos y a las viudas. Y hoy por hoy día esto continúa. Tenemos que preocuparnos por los huérfanos, por las viudas. Si los huérfanos y las viudas no tienen familiares, tienen familiares, los familiares tienen la responsabilidad de ver y suplir sus necesidades. Así dice la palabra. En primera de Juan, capítulo 3, 17. Vamos a buscar primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¡Wow! Nos está hablando aquí, se refiere particularmente a ayudar a los necesitados de entre los creyentes. Pero la iglesia debe mostrar el amor de Jesús al darle ayuda material. No decirle vamos a orar, hermano, por usted,
Si el hermano tiene una necesidad, suplirle en esa necesidad. Esta puede ser la manera en que los incrédulos del mundo respondan positivamente al Evangelio. Muchos hermanos, muchas personas del mundo no han llegado a los caminos del Señor por los testimonios, los malos testimonios dentro de la misma congregación, dentro de la iglesia. Y es triste, amados. Juan enfatizó el mismo principio de Santiago. Juan dijo que el cristiano que ve a otro que tiene necesidad, pero lo ignora, tiene razón para preguntar si el amor de Dios realmente mora en él. El que no tiene amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si tú tienes el amor de Dios, se van a manifestar en ti los frutos del amor, la compasión, la generosidad en ti para los demás. Porque Dios te bendijo para bendecir. Dios no nos bendice, hermano, para acumular riquezas. Porque al día que usted y yo nos muramos no nos llevamos ni la ropa. Dios nos bendice con toda bendición para poder ser fuente de bendición para otros. Y yo les pregunto en esta tarde, ¿podemos obedecer este mandamiento bíblico aún así no seamos ricos? Claro que sí, amados. En este pasaje Juan no se dirige a los ricos, sino a los cristianos en general, que tenían suficientes recursos materiales, pero también usted no necesita tener un recurso material para poder ser canal de bendición y poder suplir la necesidad de un hermano. Aunque dicho individuo no sea rico, debe compartir lo que tiene, dice la palabra, con los que tienen menos. Juan, el apóstol del amor, nos llama a ser más que solo hablar sobre la compasión. Porque usted puede hablar bonito, usted y yo podemos decir muchas cosas lindas, pero son los hechos los que van a hablar. El testimonio es el que habla más que 1000 palabras, hermanos. Por eso dice Juan, no amemos la palabra ni la lengua, sino el hecho y la verdad. La fe, hermanos, sin acción no es fe. Tenemos que tener frutos de salvación. Si usted y yo somos salvos por gracia y no por obras, ¿por qué entonces es que Santiago dice que también debemos demostrar buenas obras? Pero no obras para salvación. No, Santiago no se está refiriendo a que usted haga obras para recibir la salvación y la bendición de Dios. Santiago se está refiriendo a las obras, buenas obras, las que vienen productos del fruto del Espíritu, amado. En este pasaje Santiago no estaba enseñando que las buenas obras son el medio para que sean salvos, no, amado. Porque muchos interpretan de esa manera, que por obra, por eso dice, ay, yo soy buena, yo di limosna, yo di esto, yo voy a alcanzar el Señor. No, hermano, nadie entra al reino de Dios si no es a través de Jesucristo. Si usted no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, usted no puede entrar, ser parte de la familia de fe, pasar de criatura a ser hijo de Dios. Usted no, hermano. Yo tengo que decir lo que es verdad. No puedo decirle a usted sí, porque usted hace obras, usted ya ganó la salvación. No, hermano. Usted se abre porque quiere hacer obras, pero no. Aquí Santiago no se estaba refiriendo a las obras para salvación. Más bien decía que las buenas obras deben seguir a la salvación. ¿Por qué deben seguir? Porque si usted recibe la salvación a través de Cristo Jesús y si usted se ha sellado con el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en usted. Fe, paz, benignidad, compasión, benignidad. Todo lo que encierra los frutos del Espíritu. Santiago nos dijo que no solo debemos hablar de nuestra fe, amados, sino que debemos vivirla. Porque dice, muchos tenemos fe, pero no vivimos conforme. Porque la fe viene del oír de la palabra de Dios. Y si usted escucha la palabra de Dios, quiere decir que usted está instruido por la palabra de Dios. Usted está adoctrinado por la palabra de Dios. Usted sabe lo que es lo bueno y lo que es lo malo, lo que conviene y lo que no le conviene, amados.
las palabras, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? ¿De qué aprovecha que usted diga, pero ¿dónde están sus buenas obras? ¿Dónde está el testimonio como cristiano? El hablar no cuesta, amados, pero las acciones sí. Podemos hablar por muchas horas sobre lo que debemos hacer. Podemos decirle a una persona cuánto le amamos y eso, y sin embargo la persona tiene una necesidad y no nos importar nada de la necesidad que esta persona. ¿Estamos bien? Pero si nunca lo hacemos, estamos perdiendo el tiempo, hermano, y nuestra conversación no tiene ningún valor. Decirle a una persona que la ama y usted sabe que esa persona tiene necesidad y usted no suple sus necesidades, eso no es amor. Usted está hablando solamente palabra, como aquí dice. Entonces la pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Se hace de tal manera que parece que la respuesta debe ser no, ¿verdad? ¿Podrá la fe salvarle? Debemos considerar esto, amados, a la luz del contexto. Vamos a revisarlo. La Biblia no nos enseña, amados, en ningún lugar que las buenas obras pueden ganarnos el favor de Dios. No. Por eso dice que el pacto de la gracia es por fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque la obra lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Santiago en esta porción de la palabra no estaba hablando de un asunto de conversión, amados. Su tema era la vida cristiana práctica que sigue a la conversión. Idéntico, el fruto de la salvación, Santiago lo lanzó una fuerte exhortación cuando dijo, contra una profesión vacía y hueca de fe, que no produce ningún fruto espiritual. Muchas personas van a la congregación, se sientan, pero usted no ve un crecimiento espiritual porque van por ir, por decir, yo voy a la congregación, yo voy a ir en la palabra, pero no hay ese crecimiento porque no hay una búsqueda genuina para Dios, no hay una búsqueda en espíritu en verdad, esa hambre y deseo ardiente de poder sentir la presencia de Dios Padre, sino que van por cumplir un rito, por cumplir, o sea, viven de tradiciones, no han salido de los viejos rudimentos, sino que aunque están en el pacto de la gracia, viven en el pacto de la ley. La vida cristiana, amado, es práctica. Para que tuviera más efecto su enseñanza, Santiago usó un ejemplo, amado, que es poderoso debido a la imagen ridícula que sugirió. Un cristiano no tiene ropa ni comida, así que hace notorio a otro cristiano la necesidad que está teniendo el hermano, esperando su ayuda, pero en vez de ello recibe solo buenos deseos. Es como, hermano, como que si la persona que debía ayudarle dijera que lo pases bien. Esa persona teme los medios para ayudar al otro, pero no quiso esforzarse en hacerlo. Aunque tiene medios, aunque tenga todo, no se esforzó. Por eso el mensaje de la palabra lo titulé igual como dice el versículo, sé todos del mismo sentir, amados. Además de su enseñanza sobre la fe, Santiago explicó que es importante, hermano, ministrar las necesidades materiales de la gente. ¿Cómo puede entonces el cristiano que ve a alguien con hambre y sin abrigo despedirlo solo con palabras? No se preocupe, hermano, yo voy a orar por su necesidad. No, amado. ¿De qué aprovechará? Continúa diciendo Santiago. La respuesta es un simple nada, no aprovecha nada, amados. El individuo egoísta no promueve su testimonio delante del mundo ni delante de Dios. El apóstol aplicó el mismo principio a toda la conducta del cristiano. Si alguien dice que tiene fe, pero no muestra evidencia de ella por sus obras, por las buenas obras, no para salvación,
su profesión de fe viene a ser anulada, como dice, hueca. No ha aprendido nada del amor de Dios. Santiago dijo que esa fe es muerta en sí misma. No respira, no se mueve, ni tampoco da vida. No produce ningún fruto para los hombres, ni trae la gloria para Dios. Y quiero terminar el día de hoy este mensaje diciendo que no es difícil responder, amados, a las necesidades de un individuo que se identifica con nosotros en nuestras culturas y tradiciones. Sin embargo, en muchas otras ocasiones existen enormes diferencias culturales y sociales, amados, entre nosotros y los que necesitan ayuda. Dicha situación pone a prueba nuestra dedicación a Cristo. Con frecuencia uno absorbe con gran facilidad el egoísmo de esta época, el inquimportismo. Vivimos en un mundo que andamos rápido, que no nos damos cuenta, que pasamos por delante de alguien y no nos damos cuenta que esa persona a la final está en la calle muerta de frío y tenemos un abrigo bien calentito y pasamos. Y tenemos en la casa 2 y 3 igual y no pensamos que podemos compartir. A través de los siglos, la iglesia ha sido la primera en ayudar a la gente en las tribulaciones y en las emergencias, amados. Sin embargo, es más fácil contribuir dinero a dichos programas que tomar parte personalmente. Dios quiere que nos involucremos, amados. Si tienes dinero, puedes ayudar, pero Él quiere que te involucres, que tú enseñes a tus hijos, que les enseñes a tener compasión para otros, de poder ver y poder manifestar el amor de Dios a través de ellos a otras personas, para que ellos vean y que uno sea testimonio a otro, que tus hijos que vean en ti ese padre, ese líder espiritual, para que el día de mañana ellos también puedan seguir los mismos caminos, amados. Seguramente hay personas en nuestros vecindarios a quienes podemos administrar. Puede que sus necesidades no sean financieras, pero hay muchas personas que sencillamente necesitan que alguien los oiga y les dé ánimo. Sin embargo, habrá necesidades individuales y domésticas que siempre estarán con nosotros, amados. Siempre habrá alguien que necesite nuestra ayuda. Por eso usted pídale todas las mañanas al Espíritu Santo de Dios que le muestre, que usted sea un canal de bendición para que usted pueda ayudar a otro, no solamente material, sino espiritualmente. Durante el tiempo, hermano, que pasamos, usted ve el tiempo de Navidad, o cuando se presentan programas para recaudar fondos de parte de las organizaciones de caridad, podemos sentirnos generosos, tenemos que sentirnos generosos y tenemos que ayudar. No obstante, esto no es una buena excusa para permanecer insensible a las necesidades de la gente el resto del año. Esta manifestación tiene que ser constante, porque nosotros no somos cristianos en Navidad, nosotros no somos cristianos en una época, nosotros somos cristianos en todo momento. Cristiano es nuestro estilo de vida, es modelar a Cristo. Ojalá, amados, que nunca estemos en el grupo del cual Santiago dice que hablan mucho de su fe, si bien es una fe sin obras. Necesitamos conducirnos de tal manera que la gente fuera de la iglesia diga: este cristiano practica lo que predica. Y yo te quiero dejar esta frase que es importante, que nos digan: este cristiano practica lo que predica. Hermanos, que este mensaje nos haya recordado que estamos en este mundo no para recibir solamente bendición. Estamos en este mundo somos bendecidos para bendecir, para tener un mismo sentir, para poder responder las necesidades de nuestros hermanos de la fe, de nuestra familia, del mundo, para que el mundo pueda ver en nosotros el reflejo de Cristo y el amor de Dios. Gracias y paz para sus vidas, hermanos. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te doy gracias por este mensaje, Señor. Un mensaje corto, un mensaje donde nos hace recordar que nosotros tenemos, como dice el primera de Pedro,
capítulo 3:8. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente y misericordiosamente y amigablemente. Que todo esto, Señor, se haga rema en nuestras vidas. Que nosotros podamos tener compasión, amar al prójimo, ser misericordiosos, ser amigables, que en los momentos de necesidad no solamente podamos llevar palabras, sino que también podemos ayudar en otras necesidades. Padre Santo, te presento la congregación, te presento cada hermano en Cristo, con nuestros familiares, nuestros hijos, Señor. Que en este tiempo de pandemia, en este tiempo, Señor, nosotros podamos estar escondidos en el hueco de tu mano y que la sangre de Cristo nos cubra, que a través de la llaga de Cristo, como dice la palabra, y lo creemos, por tus llagas somos sanos, Señor. Oh, Señor, guarda de todo mal, de toda enfermedad, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, nuestros familiares, Señor, aquellos que están tienen alguna enfermedad, Señor, enviamos palabras de sanidad en el nombre de Cristo Jesús, que sea de cáncer, sea de riñones, sea de hígado, sea de corazón, sea de circulación. Ahora mismo esa enfermedad desaparece del cuerpo de cualquier hermano que esté con esa dolencia, Señor, y lo declaramos sano en el nombre de Cristo Jesús. Que en este primer día de semana abrimos las ventanas de los cielos y que las bendiciones del Señor sobreabunden sobre cada hermano y familiares. Gracias y paz para sus vidas. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, me despido diciéndole que la familia pastoral los ama en el amor del Señor, en nuestro propio amor. Nos estaremos reuniéndonos el día domingo por Facebook. Estoy tratando de arreglar un problema que tengo para subir los videos en YouTube, por eso no pude subir el video de la semana pasada, pero hasta mientras estoy pasándolo a través de Facebook, y también lo estoy pasando a WhatsApp para que ustedes lo puedan compartir y extender sus estados. Gracias y paz para sus vidas, amados. Bendiciones.